Buenas tardes a todos. Me manifiestan en el chat que están teniendo un poquito de inconvenientes sobre su propia señal. Me imagino, no sé si está lloviendo por ahí en estos lugares, pero vamos a tratar de que el mensaje del día de hoy logre llegar a ustedes, ¿verdad? Estamos en cuanto al derecho de obligaciones, ¿verdad? Entonces, habíamos dejado ciertos temas de la sesión de derechos. Este es el tema. El tema es las formas de cómo se transmiten las obligaciones, ¿verdad? Pregunta, vamos a preguntarle ahí a Johanna López. A ver, Johanna López, ¿qué entiende por sesión de derechos? No tiene micrófono, dice. Heidi Magalí Arriaga. Pregunta, misma pregunta. Marco Mendoza levanta la mano. Buenas tardes, Lick. La cesión de derechos básicamente es un contrato por medio del cual una persona da a otra los derechos de uso, posesión de algo. Uso o posesión de algo. De algo, ajá. Bueno, la idea ya la tienes, solo lo que falta es que no es el uso o posesión de algo, ¿De un derecho? es un derecho y es el derecho de ser acreedor. Eso implica que en un contrato, un negocio jurídico, usted en su calidad de acreedor, puede que ya no quiera cobrar, puede que simplemente quiere transmitirle la facultad de que alguien más cobre. Entonces, usted cede su facultad o sus derechos en calidad de acreedor. Eso es en sí la cesión de derechos. Necesito que esté claro por una razón, ¿ya? Normalmente ustedes lo miran en los créditos y han escuchado de que incluso las políticas bancarias establecen, mire, nosotros le pagamos sus deudas, dice, ¿verdad? Pero al momento de pagarle ellos mi deuda, un tercero está cediendo a otro el acreedor, ¿ya? Pero ahí nos topamos que es una institución parecida a ceder derechos. Parece, pero no lo es. Esa es una de las cosas que vamos a identificar el día de hoy. Por esa razón, quiero que quede claro que en el caso de la cesión de derechos, además de formalizarse en un contrato, ¿verdad? Es la forma de cómo esa facultad de ser acreedor, ¿verdad? Para que quede ahí bien establecido esa facultad de exigirle el cumplimiento de una obligación es lo que yo estoy transmitiendo a un tercero. ¿Cuál es el motivo? Eso es lo que nos establece la ley. No hay un motivo específico para cual yo tenga que ceder.
puede que yo me vaya del país, puede que ya no quiera cobrar simplemente, entonces cedo mi derecho a un tercero para que él siga cobrando a mi favor, ¿verdad? En vez de otorgarle un mandato, porque esa es una cosa, en vez de otorgar un mandato a un tercero para que él siga cobrando a mi nombre, ¿verdad? Pasa esta situación de que mejor de hacer un mandato, cedo la facultad de cobro. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo en cuanto a la cesión de derechos. Otra forma, como estamos hablando de las formas de transmitir las obligaciones, ya tenemos la cesión de derechos. Hoy vamos a ver lo que es la subrogación. Subrogación. Y miren qué pasa en este caso. Ponemos el ejemplo específicamente de aquel banco que te ofrece, nosotros pagamos tus deudas, pero lo que no te dice es de que yo voy a ser el deudor principal de otra institución bancaria por un monto de una sola deuda. La deuda sigue siendo, en mi calidad de deudor, sigo siendo deudor. Ahora, lo que hicieron en este caso es unificar esas deudas, ¿verdad? Al momento de unificarlo, ¿creen ustedes que hay cesión de derechos o no? Porque esa es una de las cosas, hay que ir viendo que parece que sí existe de parte de aquel banco que le pagaron, ¿verdad? Él cedió el derecho al banco que unificó las deudas, ¿verdad? Parece, pero si se dan cuenta, aquí no estamos ante una cesión de derechos. Aquí estamos ante una subrogación. La subrogación, dice la ley, y para eso vamos a ir citando el artículo, busquen en su código, 1453. Sí. ¿Alguien quiso comunicarse o era equivocación? Bueno, consideramos como equivocación. Ahora, la subrogación, vamos a verlo en el artículo 1453. Y la subrogación, en cierta forma, tiene parecida a la misma naturaleza que la cesión. La cesión, ya dijimos, el acreedor cede a un tercero que va a seguir siendo el acreedor y el deudor va a ser el mismo. Aquí, según el 1453, dice la subrogación, dice, tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos y acciones y garantías sobre la obligación. Bueno, veámoslo desde este ejemplo. El banco nos ofrece la unificación de deudas a una sola institución bancaria, ¿verdad? El banco está pagando las demás deudas que yo tengo como persona individual y se está, en cierta forma, unificando mi deuda con este banco, ¿va? Por ende, imaginémonos que tengo 3 deudas bancarias más. El banco X le paga a Y, a I y a J, ¿verdad? Y al final termina él pagando mi deuda, si se dan cuenta. Pero está pagando mi deuda porque
no porque tiene ganas de que el banco sea bueno y que me pague mis deudas, sino que es porque yo con el banco tengo un contrato donde yo voy a ser deudor de él y el banco aquí va a ser el sustituyente o el tercero que paga mis deudas. Miren lo que pasó aquí. La ley nos dice clara que es el acreedor sustituye en el tercero que paga. El acreedor sustituye en el tercero que paga. ¿Ya? Entendamos por el acreedor sustituye en el tercero que paga, un tercero paga a favor del deudor. Y este deudor, ¿verdad? Bajo convenio entre el nuevo acreedor, porque en este caso no es que se libera de la obligación, se extinguen las obligaciones, pero se va a unificar en este caso con el nuevo acreedor. Entonces, una de las cosas complicadas que tenemos que entender es un tercero paga a favor del deudor, porque la ley solo nos dice el sustituyente en el tercero que paga, dice. ¿Qué sustituyentes? En este caso, el banco X ofrece pagar nuestras deudas, él los paga, me libera de ciertas obligaciones, pero ahí donde entra por subrogación, al momento de que él me pagó mis deudas, le nace la facultad de cobrar y ser el acreedor principal. El deudor sigue siendo deudor. Hasta ahorita hemos visto que el deudor sigue siendo deudor. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Ah? Ya dijimos que debe haber un convenio entre el nuevo acreedor y el deudor primitivo. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Primitivo, que sigue siendo deudor. Este no ha cambiado. ¿Ah? Ahora, aquí la ley sí va haciendo una diferencia en el motivo. Y esa es una de las cosas que hablamos de la cesión de derechos. ¿Cuál es el motivo? Cualquiera, ¿verdad? En este no hay un cualquier motivo, ¿ya? Aquí hay un interés jurídico en pagar la gestión o pagar la deuda a favor del deudor. ¿Cuál es el motivo? La ley misma dice interés jurídico. ¿A qué se resume ese interés? También, aparte del interés, pagar la deuda a favor del acreedor y dice por disposición de la ley. Eso implica de que no es necesario un contrato para formalizar la obligación, pero sí se va a establecer mediante contrato. ¿Por qué? Porque este contrato es un acuerdo entre el nuevo acreedor y el deudor. ¿Ah? Para que ustedes vayan identificando. Ahora, hagamos un ejemplo sencillo, ¿verdad?
En el caso del banco hay una subrogación, el banco me unifica mis deudas, dicen por ahí, ¿ya? El banco me paga las demás deudas que tenga, ¿verdad? Y al final yo sigo en mi calidad de deudor con otro nuevo deudor, ¿verdad? Hagamos un ejemplo más sencillo, ¿va? Para ir identificando. En la sesión de derechos yo cedo sin motivo alguno, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en este caso? A ver, alguien me dice que está casado, cuéntenme. Un casado ahí para poner de ejemplo. A todos están solteros aquí. Nadie dice. Bueno, Yo, licenciado Gustavo. vaya, reconoció la deuda. Bueno, mire pues, usted en calidad de casado, yo le voy a hacer una pregunta. Imagínense en la época que Buenos días. usted se casó, pues obviamente su esposa venía pues con todos los bienes o con todas las deudas, ¿verdad? Y eso no vamos a elegir a la esposa por bienes, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Imagínense si fuera el caso, ¿qué haría usted que se entera que la novia que acaba de aceptar en matrimonio debe 100,000 quetzales en el banco? ¿Cuál es su postura? A ver cómo se llama, me dijo que. ¿Cuál es su postura? ¿Qué haría usted en su calidad de esposo? Porque ahora ya es esposo. Ya en calidad de esposo, Lick, ya realmente se vuelve ya, yo lo considero, desde mi punto de vista, ya problema de uno y ayudarla a cancelarla. Va, ayudarle a cancelar. Imagínese que usted, el ejemplo es que usted termine pagando la deuda de la esposa, porque ahora ya están casados. Antes eran novios, ahora están casados. Patrimonialmente, ¿tenemos una obligación de pagar la deuda de un tercero? ¿Sí o no? No, no tenemos. No, no. Pero el matrimonio es un vínculo por medio del cual se unen para ayudarse de forma recíproca. Eso es lo que yo digo yo, Sí. lo que acepté en este caso. Correcto, Lick. Entonces, ahí donde entra, usted lo pagó los 100,000 quetzales. Ahora la pregunta es, ¿tiene la facultad de cobrar esos 100,000 quetzales? ¿Sí o no? Pues considero que sí, porque yo sería como que un intermediario, como lo que está explicando ahorita usted, de una subrogación de deuda. Miren, ahí es donde entra, si puede cobrar. Que no lo cobre es otra cosa, ahí es donde entra Es en correcto. parte la moral, la comprensión, el amor o lo que usted tiene con la esposa, y ahí donde entra, hay un interés de que mi matrimonio funcione, hay un interés jurídico de ayudar recíprocamente a esta persona. La idea ahí es que por ministerio de la ley, usted no es el obligado y sustituyó, ahí donde entra la ley, dice, usted es el tercero sustituyente quien paga. ¿Por qué? Obviamente en mi calidad de esposo, ¿verdad? Yo tengo mi esposa tiene una deuda y yo me he comprometido moralmente a ayudarla. Entonces, la misma ley dice, aquí, ¿quién pagó? Un tercero, hubo un sustituyente en la deuda, ahí hay subrogación. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Aquí no es ceder, no es una transmisión de deudas, porque eso es una de las cosas. Hay que tener claro que la transmisión de deudas sí existe en el artículo 1459. Porque si no, qué fácil. Me casé, ahora te toca a ti pagarlo. Las deudas son personales, patrimonialmente son totalmente personales. Entonces, ahí es donde entra por ministerio de la ley
si un tercero sustituyente, quien paga, ¿verdad? Es en este caso donde la misma ley establece la institución de subrogación. Ahora, el interés jurídico lo establece el 1455, si ustedes lo notan ahí en el artículo. Ese interés jurídico, como ejemplo por ministerio de la ley, ahí está en el 1455. Vamos a ir citando. Dice la subrogación tiene lugar, dice, cuando por ministerio de la ley, sin necesidad de declaración alguna, dice. Sin necesidad de declaración alguna de los interesados, cuando el que es acreedor paga a otro acreedor que le es preferente. En el ejemplo anterior del banco encuadra en este específicamente, el acreedor paga a otro acreedor que le es preferente. ¿Por qué? Porque uno, ahí sí, en el caso del banco, no van a perdonar como el compañero aquí, porque no está casado con el banco, ¿verdad? Entonces ahí, yo en mi calidad de banco, acreedor nuevo, voy a cobrar, en este caso, por esa acreeduría que acaba de tener. Cuando el tercero que paga dice que tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Ahí encuadramos al compañero casado. ¿Cuál es su interés jurídico en el cumplimiento de la obligación? Pues demostrarle a la esposa reciprocidad, ¿verdad? Su interés de poder establecer alguna situación de estabilidad familiar. Bueno, ahí es donde un interés. Cuando el tercero no interesado en la obligación paga con anuencia del deudor. Bueno, pongamos un ejemplo. Ahora un ejemplo para un soltero. Ahí entran todos ustedes. ¿Ya? En algunos casos, como digo, de joven empezamos sin trabajar, ¿verdad? Más de algunos de ustedes pues tienen la oportunidad que papá pague su educación y eso es bueno, ¿verdad? Y es donde entra. El problema es que no tenemos ni para salir con la novia, ni al cine, dice. Y ahí donde entra, ¿qué pasa si este soltero, que no tiene trabajo, adquiere una deuda y no puede pagar? ¿Quién es el que pagaría en este caso? Papá. Así. Entonces ahí donde entra, al momento de que alguien más se endeude y alguien más pague, estamos ante una subrogación, ¿verdad? No estamos en una sesión de derechos porque aquí nos está cediendo mi facultad, mi derecho de ser acreedor. Aquí yo estoy pagando, estoy sustituyendo al tercero que paga, dice la ley, pero como efecto, ahí donde entra el efecto de la subrogación, exista un nuevo acreedor. Al final le preguntábamos tanto al esposo si tiene o no la facultad de cobrar, y él sí tiene esa facultad porque termina siendo acreedor por la deuda que es principal. ¿Ah? Entonces, en algunos casos, la subrogación se ve en contratos. Otro ejemplo es el fiador. Yo no sé si en el caso de un compañero de ustedes me estableció que él tenía un problema donde él fue fiador o un familiar fue fiador de una deuda, el principal obligado no pagó, de forma inmediata el fiador inmediatamente pagó la deuda, ¿verdad? Entonces, eso estamos hablando de que un tercero va a pagar
la deuda. Y ahí encuadra la subrogación. Hubo subrogación. ¿Por qué? Porque en este caso un tercero terminó pagando de la deuda. Entonces, hay una situación en el mundo jurídico, esta subrogación se le denomina compraventa de derechos. ¿Por qué se le llama una compraventa? Eso es por el interés jurídico que existe. En una compraventa, yo pago porque me entreguen a mí los derechos. Y eso pasa con el artículo 1455 y el 1454. La misma ley nos establece específicamente en el 1454 el que subroga, dice, no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor sino hasta la concurrencia de la suma efectivamente pagada por él para la liberación del deudor. Miren, hay liberación del deudor. Entonces, en el caso del otro efecto ahí sería la liberación del deudor. ¿Ah? Ahora, ¿hay derecho a repetir, sí o no? ¿Ah? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos. Por eso se llama compraventa de derechos, porque hay una suma pagada por un tercero. ¿Quién paga? Miren, eso es lo que nos establece la ley con la subrogación. ¿Parece a la cesión de derecho? Sí, porque aquí hay ese convenio entre la subrogación y la cesión de derechos siempre queda principalmente entre los acreedores. Porque en la cesión de derechos yo cedo mi derecho a un tercero para que él cobre. Estoy cediendo la facultad de acreedor. En el caso de la subrogación, ¿ya? Por el hecho de que pagué la deuda, soy el tercero sustituyente, termino siendo en mi calidad de acreedor. En algunos casos, como el caso entre esposos, que él no va a cobrar, pues obviamente ahí se extinguió una obligación, pero el derecho está ahí, ¿verdad? Está al momento de que en algún caso podamos cobrar. Vamos a darle oportunidad a alguien si tiene alguna duda. Diga, Wilson. Licenciado, buenas noches. Solo quería ver si me quedó claro. Entonces, según entendí, la subrogación se da al momento en que, digamos, un nuevo, digamos, ¿cómo es esto? Perdone, solo estoy revisando mis apuntes. Entre dos acreedores se ponen de acuerdo para que un nuevo acreedor pague la deuda del otro acreedor, ¿no es así? No olvide el deudor, porque el deudor sigue siendo El deudor. deudor sigue siendo el mismo, pero lo que cambia únicamente es el acreedor. No puede pagar porque se quedó sin trabajo. Viene su hermano y le dice, mira, no tengas pena, aquí están los 10,000, voy a pagar yo la deuda. ¿Ya?
¿Tiene derecho a cobrar su hermano? Sí. ¿Usted sigue siendo deudor? Sí, pero por un interés jurídico hubo subrogación en el tercero que paga. Dice, ¿quién es el tercero ahí? A ver. Sería mi hermano. ¿Y el deudor quién sigue? Seguiría siendo yo. Claro, ahí es donde entra. No es cesión de derechos porque el convenio no se da entre el acreedor y otro acreedor por el hecho de cederle los derechos de forma libre. El convenio es entre el acreedor y acreedor también, pero en el cumplir la deuda suya del deudor, ¿verdad? Ah, ya. Muchas gracias, era únicamente. ¿Alguien más? Disculpe, básicamente la subrogación es la sustitución de uno de los titulares. Específicamente del acreedor. Ok, gracias. Pero si paga toda la deuda. ¿Sabe dónde me quedé yo con la duda? Cuando usted puso el ejemplo de Gustavo, de que si era su novia o esposa, eso no me quedó muy claro. ¿Podría explicárnoslo de nuevo? Disculpe. La institución del matrimonio es sencilla, ¿verdad? Usted contrajo matrimonio con una persona, pues la acepta como tal. Ese es un primer punto. ¿Ah? Porque en calidad de novia, decíamos, adquirió una deuda de 100,000, que era el ejemplo. Ahora casados, pues obviamente la esposa del señor sigue siendo deudora principal por el hecho de que el interés jurídico del esposo, al ser él quien pagó toda la deuda, hubo subrogación, porque ahí hubo un sustituyente del tercero quien paga, en este caso el esposo. Queda exactamente igual como el ejemplo del hermano que acabamos de poner, ¿verdad? El esposo sustituyó o es el tercero quien paga y termina siendo acreedor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Y si le cobra a la esposa, eso ya quedaría entre esposos, ¿verdad? Ahí donde entra, ese es el interés jurídico que la ley manifiesta que por esa razón puede existir subrogación. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. A ver, ahora les pregunto, ¿quién quiere? Saben que yo tengo una deuda de 100,000 quetzales en el banco. A ver, ¿quién me lo quiere pagar? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levanta la mano, por favor? Nadie. Mire, ¿y ahí dónde entra? En el caso de la ley dice transmisión de deudas. Esa es otra forma, porque estamos hablando de las formas de cómo transmitir las obligaciones, pero a veces la ley a veces nos dice cómo yo transferirle mi deuda a un tercero, ¿creen ustedes? Pensemos, si ustedes tienen una deuda, ¿cómo hacemos que el otro pague nuestra deuda? Tal vez ofreciéndole algo a cambio, Lee. Una venta de algún artículo, Lick. Ajá. Ajá. Eso podría hacerse. Por ejemplo, él me da bolas, pero sí se podría. Yo lo he visto. No. Licenciado, licenciado Perone, sería por un bien. Sería el caso porque acá pues se dio un caso donde una persona le pagó la deuda prácticamente al deudor, pero se quedó con el bien, digamos un bien mueble. Pero el bien seguía siendo del deudor. Correcto. Es lo que yo le decía, que es como la venta de un artículo por el pago de la deuda. Él le puede dar ¿qué? Un terreno, un vehículo,
una casa, un televisor o algo por el estilo. Ese sería Licenciado, tal vez con una hipoteca. Ajá. Específicamente se da una transmisión de deuda con otro negocio jurídico principal, porque es ilógico, si ustedes se dan cuenta. Por eso les hacía la pregunta, ¿quién quiere pagar mi deuda? Aquí yo ahora tengo una gran deuda. ¿Quién lo quiere pagar? Nadie. Pues ahí la pregunta sería, ¿de qué? Oye, ¿dónde entra? ¿Qué pasa si yo hice un negocio jurídico con usted? Le vendí un vehículo, ¿verdad? Y usted me quedó debiendo 100,000 quetzales a mí, pero yo debo 100,000 quetzales al banco. Ahí sí, podemos convenir. Ahí donde entra por este nuevo negocio jurídico que usted me sustituye. En vez de pagarme los 100,000 quetzales de este nuevo negocio jurídico, usted sea el que pague en el banco, ¿verdad? Ahí sí se está dando la sustitución de una transmisión de deudas. Veamos lo que dice la ley, por eso vamos a ir entendiendo, porque la subrogación, la cesión de derechos, si se dan cuenta, aquí se da entre acreedores. Ahora el deudor, ¿cómo voy a transferirme la deuda a alguien? ¿Verdad? Entonces, uno pasa y específicamente cuando dejó en garantía el llamado fiador. Porque en un contrato de cualquier contrato de crédito donde ustedes tienen y llamen a un fiador, en teoría ustedes son los deudores principales, pero también el fiador es deudor principal porque él está garantizando. ¿Qué pasa? Y es donde entra, ¿qué pasa si el deudor principal no paga? Se transmite la deuda al fiador y eso es lo que a veces uno no entiende. ¿Por qué yo terminé pagando la gran deuda? Si eso es lo que yo fui a comprometerme ahí, a pagar, en este caso, la deuda en caso de incumplimiento. Pero también se da cuando en los negocios jurídicos, en la parte del acreedor, sustituye a un tercero. Y miren lo que dice en el caso de la transmisión de deudas. Ahora vamos a hablar de la transmisión Esto lo encontramos en el artículo 1459 y citamos, lean por favor ahí conmigo. La sustitución del deudor en una obligación personal, su liberación se verifican por convenio entre el acreedor y el tercero que sustituye, dice. ¿Ya? La sustitución también puede ser convertirse entre el deudor y el tercero siempre que el acreedor consienta expresa o tácitamente. ¿Ya? Entonces, ahora, hay algo interesante que tenemos que entender claramente entre la cesión de derechos, subrogación y la transmisión de deudas. Cuando hay un nuevo acreedor, en el ejemplo del banco que establecimos, donde un banco me unificó mis deudas, él pagó, él nos cobra o no nos cobra. Como un nuevo acreedor, obviamente él nos va a cobrar con más intereses, puede que sea más intereses, puede que sea por algún beneficio, ¿ya? Pero hay un interés. En el caso de la subrogación, está clara el interés. Pero en el caso del artículo 1463, aquí el sustituyente recibe la deuda
con las mismas condiciones del deudor principal. Del deudor principal. Miren, aquí solo hay cambio, por decirlo así, en el contrato, ¿verdad? Que yo me obligué a 100,000 y en vez de yo seguirlo pagando, viene mi hermano y él inmediatamente, en mi calidad de hermano, sustituye en todo las obligaciones, ¿ya? Con las mismas condiciones, ¿ya? Entonces, la ley no es clara al momento de decir qué pasa si el sustituyente paga la deuda. Eso específicamente ya quedó que puede ser de forma por algún interés jurídico o en este caso porque simplemente existe un negocio jurídico distinto, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que el deudor, por convenio de el tercero, lo sustituye mediante contrato que acepta el principal. Para hacerle un ejemplo específicamente claro, es, ya hablando en un caso en concreto, es, ustedes pidieron un crédito, ¿verdad? El banco les pidió fiador, ¿ya? Y llevaba con su nombre Gustavo Adolfo Gómez, ¿verdad? Como fiador, pero él ya no quiere, ya no tiene problemas económicos en otro lado y él necesita descargarse, en este caso, esa deuda o esa facultad o obligación de deudor. Entonces, inmediatamente conviene con el deudor para que sea un nuevo el quien vaya garantizando la obligación, como un cambio de fiador, ¿ya? ¿Qué pasa si incumple en este caso el deudor? Va en contra del fiador, ¿verdad? Pero al momento de ser sustituido, pues ahí hay una transmisión de deuda de un fiador a otro, ¿ya? En este ejemplo. Y también puede ser donde hicieron un negocio jurídico y sustituyen al principal, ¿verdad? Deudor, donde viene, y eso pasó cuando el banco me pagó la deuda, ¿verdad? Transmitió mi deuda, ahí donde como efecto de esa subrogación, hubo una transmisión de deuda de una cantidad X a otro, ¿verdad? Entonces, como una sustitución, se encuadró en la subrogación, pero la transmisión de deudas es simple cuando viene un tercero y se sustituye en el contrato mediante todas las cláusulas y obligaciones del deudor principal. Estamos hablando con las mismas cuotas, estamos hablando con las mismas condiciones, mismo plazo. Lo único que hubo en este caso, sustitución, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el motivo? Pues como le digo a ustedes, normalmente existe un negocio jurídico donde el deudor termina siendo acreedor de un tercero que él que va a realizar y ser el sustituyente. Con esto terminamos el tema. Miren, ahorita acabamos de ver las clases de obligaciones, dar, hacer, todas estas encuadradas en un contrato, y estos contratos o estos negocios jurídicos pueden ser cedidos,
por algún motivo, ¿verdad? Normalmente en mercantil más se utiliza. Yo no sé si ustedes llevan mercantil, pero hay un contrato llamado factoraje. Vamos a hablar un poquito del factoraje como ejemplos para que ustedes tengan ahí claro. A veces en un banco, ¿verdad? Porque obviamente un banco lo primero que hace es cobrarnos y hostigarnos hasta el punto de que nosotros paguemos. Pero llegará el momento donde ya no podemos pagar y el banco tampoco nos puede cobrar. En algunos casos, ¿verdad? No piden garantía y ahí es donde queda vulnerado el banco al no poder cobrar. El banco normalmente hace esta situación. ¿Han escuchado ustedes entidades de cobros? Son sociedades que se dedican específicamente a cobrar. Y lo que hacen es, ¿y dónde entra? Las figuras que acabamos de ver. Si yo como banco viene la entidad de cobros, me dice, mire, yo tengo una deuda del cliente 20, con una deuda de 20,000 más intereses por 5 años ascendiendo a 70,000 quetzales. ¿Ya? El banco me dice, mire, señor sociedad de cobros, deme 10,000 quetzales el día de hoy y yo le cedo los derechos. Ahí hay una cesión de derechos. ¿Por qué? Porque estamos cediendo inmediatamente el crédito. ¿Ya? Pero ahí donde entra una característica que tiene la subrogación es la suma efectivamente pagada. ¿Ah? Primero encuadró en una cesión de derechos por el hecho de que yo cedí mi facultad de cobro. Pero al momento de yo haber recibido una cantidad de dinero, en este ejemplo termina siendo subrogación por la cantidad de suma que me pagaron por obtener la acreeduría. Eso implica, en resumen, la cesión de derechos es, no hay simplemente la obligación de ceder para que la entidad de cobros siga cobrando a mi nombre, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Si el banco, si esta entidad de cobros cobra a mi nombre como banco rural, por decirlo así, eso es una cesión de derechos, porque yo estoy cediendo el derecho y la facultad de cobro. Pero si esta entidad a su nombre me está cobrando una deuda, tal vez de tarjeta de crédito desde hace 10 años, y logra convenir, ahí estamos hablando frente a una subrogación, que si se dan cuenta, es complicado entenderlo, pero en uno hay un interés jurídico y en otro no. Entonces, para que vamos viendo. Ahora, el siguiente tema que vamos a ir abordando es las formas de cumplimiento, porque hablamos dentro de estos temas de cesión de derechos, hay un tema de cumplimiento de las obligaciones. Y según el contrato, así debe de ser las formas de cumplimiento. A menos que estemos frente a una obligación facultativa, ¿se recuerdan? Donde al momento de querer cumplir, puedo sustituir la obligación por otra. En este caso, cuando hablamos de formas de cumplimiento, se refiere a la forma establecida en el contrato. ¿Cuál es? Si hablamos de formas de cumplimiento, tenemos por naturaleza el pago. Si ustedes tienen una deuda de 10,000 y lo pagan según las cuotas e intereses, el banco o su acreedor contento con usted. E incluso le puede ofrecer más.
Eso implica que usted pagó de conformidad con lo que se estableció. Y las formas de pago son en efectivo, en cheque. Miren, aquí la ley, el cheque es un título de crédito totalmente mercantil, pero la misma ley lo considera como una forma de pago. También tenemos el pago en especie. Obviamente, todas estas formas se deben establecer en el negocio jurídico, en el contrato. Si hablamos en el pago en especie, se refiere de que me van a entregar alguna cosa como pago de esa obligación. Pero también hay un pago por cesión de derechos, perdón, cesión de bienes. Ahí la compañera pues manifestó en el comentario de que tuvo un caso donde tenía una hipoteca y al final el banco terminó quedándose con el bien. Pero ahí hubo un procedimiento ejecutivo, le dieron la oportunidad de pagar y no pagó y remataron el bien. Al momento de rematar el bien, una de las facultades que tiene el propio acreedor es solicitar el bien como pago por cesión de bienes. Entonces, ahí estamos dando un bien a favor del cumplimiento de una obligación. Y el pago por consignación. Si se dan cuenta, la ley establece las formas de cumplimiento. Ahorita vamos a ver las formas de cumplimiento, pero a contrario de eso está lo que normalmente pasa. No pagamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué efectos tiene por no cumplir esa obligación? Eso es lo que vamos a ir viendo poco por poco. Cuando hablamos entonces de pago, se refiere al cumplimiento de las obligaciones según la forma establecida en el contrato. Ya quedamos claros que en el contrato tenemos que establecer la forma de pago. Lo primero que tenemos que ver es en efectivo. Eso lo establece el artículo 1395. Dice, el pago en moneda nacional lo hará el deudor entregando igual cantidad numérica con arreglo al valor nominal que tenga la moneda en fecha que le requiere de pago, siempre que sea exigible la obligación. ¿Ya? Si hablamos de pago en efectivo, mora, cuotas establecidas, pues obviamente el cumplimiento es esto. El pago en efectivo. Vamos al 1394. El 1394 establece el pago hecho por medio de cheque queda sujeto a la condición de que éste se haga efectivo a su presentación. Eso implica que el pago en cheque está sujeto al plazo de 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque es el plazo que tenemos para poder presentar un cheque en tiempo.
Eso es una de las cosas que tenemos que ver. Pago en especie. Vámonos al artículo 1397, ¿verdad? Si el pago, dice, tuviere que hacerse en especie y hubiera imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad, el deudor satisfará el valor de la cosa, tenga en el tiempo y lugar señalado para el pago, salvo que haya fijado precio al celebrarse el contrato. Entonces, habla de un pago en especie, se refiere porque se pactó la entrega de una cosa en un plazo determinado. Pago por cesión de bienes. Disculpe, Dígame. ¿en dónde encuentro la base legal de los 15 días del pago con cheque? Oh, muy bien. En el artículo, déjeme revisar, es el 501 o 502 del Código de Comercio. Revisemos. No sé si ustedes tienen Código de Comercio ahí. Vamos a leer el 502 del Código de Comercio. Plazo para presentación. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días calendarios de su creación. Ahí tenemos. Vamos a poner 502 del Código de Comercio. Hablemos del pago por cesión de bienes. Esta parte del pago por cesión de bienes es un convenio totalmente entre el acreedor y deudor. ¿Ya? ¿Se recuerda? Que en este caso el pago por cesión de bienes normalmente se da al momento de quedarse imposibilitado de poder pagar de conformidad con el contrato. ¿Ya? Y el pago por cesión de bienes es una alternativa para poder cumplir la obligación entregando un bien, y es donde entra a consideración, o en este caso que el mismo acreedor quede satisfecho. Normalmente el pago por cesión de bienes, ustedes lo van a encontrar en el artículo, vamos a ir, busquen por ahí el pago por cesión de bienes, en el 1416. Dice, el deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores cuando se encuentre en la imposibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus deudas. Esta parte tengan cuidado porque en el ámbito mercantil y civil, en cierta forma, hay una ley llamada ley de insolvencia. Normalmente cuando una persona, ¿verdad? Ya no puede pagar sus deudas en el ámbito mercantil y civil, puede declararse en quiebra. ¿Ah? Al momento de que yo me declare en quiebra por no poder pagar mis deudas, la ley me obliga a llegar a un convenio con mis acreedores, ¿verdad? Para poder establecer de que en vez de pagarle efectivo con las condiciones que se ha pactado en el negocio jurídico, debe hacerse un convenio para el pago por cesión de bienes. Y esa es una de las cosas. Aquí el pago por cesión de bienes se hace mediante contrato, nuevamente.
llamado pago por cesión de bienes. Así se llama el contrato. Pero también lo puede existir, en este caso, mediante contrato, de forma voluntaria. Y según el artículo 1418, dice la cesión judicial de bienes debidamente aprobada produce los efectos siguientes. Entonces, eso implica que puede ser judicial. Por la ley de insolvencia, al momento de declararse en quiebra, ese es un procedimiento que debemos de agotar para podernos declarar en quiebra y declararnos insolvente. Ahí la ley me va a obligar a ese convenio. Antes se llamaba, según su Código Procesal Civil y Mercantil, que fue derogado, antes se llamaba concurso voluntario de acreedores, porque yo llamaba a mis acreedores, los reunía ante un juez y les planteaba una forma de pago a través de mis bienes personales. Y ahí es donde ellos aprobaban el convenio y ahí es donde entraba este contrato. Contrato pago mediante cesión de bienes, que puede ser de forma voluntaria en escritura pública o en este caso de forma judicial a través de la ley de insolvencia, o puede ser también por un juicio ejecutivo al momento de que exista alguna garantía, porque en el caso de la hipoteca es otra garantía que nosotros podemos solicitar o recibir al momento de no poder cumplir, como dijimos en el fiador, el sustituyente es el quien va a pagar. Ahora, aquí se va a cuantificar se va a cuantificar un bien. Al momento de iniciar mi procedimiento ejecutivo, ¿verdad? Estoy exigiendo que me cumpla la obligación. En su momento, al momento de que existir alguna garantía como un bien inmueble, pues lo van a rematar. Rematan el bien en subasta pública. ¿Ah? Y al momento de subastarlo, ¿verdad? Es el momento, ese es otro momento judicial donde el mismo acreedor solicita, en vez de pago en efectivo y remate del bien, el pago de cesión de bienes. Eso implica ahí donde entra, ¿por qué el banco se quedó con mi bien? Dicen ustedes. Pues lo remató, me dio la oportunidad en juicio de que yo pagara, no lo hice, subastamos, y ahí donde en las bases de subasta, en vez de subastar, en vez de hacer una subasta pública, el mismo acreedor pidió que me den el bien para pago. Eso es lo que va a pasar en cuanto al pago por cesión de bienes. Dámosle la palabra para terminar el día de hoy a Marco Mendoza. Disculpen, en este caso también podría entrar el tema de la garantía mobiliaria. Y no sé si, por ejemplo, yo compro un carro a una financiera o en un banco, firmamos la escritura y ellos teóricamente se garantizan a través de esa figura. Pero ¿qué sucede si yo en ese momento vendo el vehículo? Posteriormente me podrían acusar de estafa. Mira, hay varias protecciones. Aquí estamos hablando de civil, ¿verdad? Hay en cada institución, pues te tiene que ver del punto de vista. Usted ya lo está viendo del punto de vista penal, pues obviamente el punto de vista penal, si no cumplen con el contrato,
o me manifiestan un engaño, ¿verdad? Porque la estafa es un engaño, pues encuadra un delito, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que va a pasar. Pero en el caso del pago por cesión de bienes se refiere específicamente al momento de querer cumplir con la venta o cumplir con el pago, ¿ya? No hay pago y él recibe el bien o se queda con el bien. ¿Estamos? Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Por cuestión de la hora, lo dejamos ahí el día de hoy y vamos a retomar específicamente en el pago por consignación, ¿ya? Para que ustedes tengan en cuenta ahí, ¿verdad? Y a qué se refiere el pago por consignación. ¿Estamos? Feliz noche entonces. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Licenciado, gracias. Feliz noche, licenciado. Mucho